Éxodo capítulo 24. Este capítulo vuelve a la narración histórica que fue interrumpida desde el capítulo 20. Se trata de la ratificación del pacto y la ascensión de Moisés al monte para recibir los mandamientos escritos por Dios. Aquí está la etapa final en el establecimiento del pacto entre Dios e Israel. Los pasos son los siguientes. Número 1. La invitación al pueblo para que entre en relación con Dios y el pacto. Número 2. La preparación del pueblo para la visita divina. Todo esto está en el capítulo 19. Número 3. La teofanía o la aparición del Señor sobre el monte. Número 4. La dádiva de los 10 mandamientos en el capítulo 20. Y número 5. El nombramiento de Moisés como el mediador del pacto en el capítulo 20 también. Y ahora en el capítulo 24, la ratificación del pacto. Al concluir la dádiva de la ley, el Señor indicó a Moisés lo que el pueblo debía hacer para sellar el pacto. Había dos elementos principales en esta ceremonia. A. El rociamiento de los ancianos con la sangre del pacto y una comida compartida ante el Señor. La ceremonia era importantísima porque confirmó públicamente lo que había sido aceptado en forma particular por el pueblo. El Señor le dijo a Moisés: subid ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Moisés luego bajó del monte y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y todo el pueblo respondió: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Después de su consagración al sacerdocio, no fueron fieles en el ejercicio del oficio y perdieron sus vidas al poner fuego extraño en sus incensarios delante del Señor. 70 de los ancianos de Israel fueron escogidos para la ceremonia y fueron representantes de la nación. Y un anciano, para que entendamos, era el mayor de una familia y tenía la autoridad jurídica sobre ella fundada sobre el concepto tradicional del mayorazgo. Los números tenían valores simbólicos. 7 era el número perfecto, 10 era el número completo. 70, que es 7 por 10, llegó a ser considerado simbólicamente como el número ideal para gobernar o llevar a cabo el ministerio de Dios. Moisés escribió todas las palabras del Señor. ¿Cuáles eran? No es del todo claro. Por cierto, es la segunda referencia a la actividad literaria de Moisés. Sin embargo, es la primera referencia a su trabajo de poner por escrito material legal. Más tarde el Señor prometió dar a Moisés las tablas de piedra con la ley y los mandamientos escritos por Dios mismo. Posiblemente Moisés escribió lo que había escuchado en el monte y después el Señor le entregó la copia oficial o las tablas que contenían los 10 mandamientos. Había dos actos en la ceremonia de sellar el pacto. Uno fue la consagración de los representantes del pueblo y el otro fue la ratificación del pacto. En la ceremonia de ratificación del pacto había varios elementos importantes. Número 1. Moisés y unos jóvenes sirvieron de sacerdotes. Antes de establecer oficialmente el sacerdocio, cualquiera podía hacerlo, especialmente si representaba a la familia. Es de interés notar que Moisés incluía a jóvenes en la ceremonia, no era exclusivamente para los ancianos. La sangre, la segunda parte de esta ratificación del pacto, considerada la fuente de vida, era tratada con sumo cuidado. La vida del animal del sacrificio era don de Dios y se debía tratar con mucho respeto. El pacto era don de Dios y debían recibirlo libremente y tratarlo con reverencia. Número 3. Solían sellarse los pactos con sangre. Moisés, al esparcir la mitad de la sangre sobre el altar y la mitad sobre el pueblo, simbólicamente unía al Señor con la nación. Lo central en la ceremonia era el hecho de rociar al pueblo con la sangre
y de alguna manera misteriosa, la sangre simbolizaba la purificación y el perdón provistos por el Señor. Ya sabemos que la palabra pacto del hebreo berit significa unir o formar lazos de unión. Se formalizaba un contrato, un acuerdo o un pacto por medio de matar un animal y dividirlo en dos partes. Después, los participantes en el pacto pasaban entre las dos partes de los animales y simbólicamente daban su voto de guardarlo fielmente. Si uno lo quebrantaba, sería muerto como el animal sacrificado. Los holocaustos, que eran una forma de sacrificios, era que consumían totalmente en el fuego del altar al animal que se sacrificaba. El simbolismo era el de una entrega total a Dios. Los sacrificios de paz, también habían sacrificios de paz que eran aquellos que incluían una comida fraternal entre los participantes. Se comían la carne del animal sacrificado y ofrecían la sangre y la gordura a Dios. La ceremonia simbolizaba la paz y el compañerismo entre los participantes mismos y entre ellos y Dios. Entonces, el pacto del Sinaí se ratificó con un sacrificio de paz. El pacto ha de celebrarse con sacrificio, porque puesto que el hombre ha pecado y ha perdido el favor del Creador, no puede haber comunión mediante pacto mientras no haya primero reconciliación mediante sacrificio. El Señor Jesucristo tomó el concepto de la ceremonia y antes de su crucifixión lo desarrolló con aún más claridad. En el aposento alto, la última vez que estuvo con los discípulos, después de darles el pan, les dio la copa y les dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos». En la ratificación del pacto, el texto indica que vieron a Dios. Se emplea una palabra en el hebreo, ra, que normalmente para ver con el ojo físico significa más bien como contemplar algo visto en una visión. A la luz de Éxodo 33, que dice que ningún hombre puede ver a Dios y quedar vivo, posiblemente se trata aquí de una experiencia que era difícil poner en palabras humanas. Ellos, como se ve, no levantaron los ojos porque la única cosa que vieron era algo como un pavimento debajo de sus pies. Era como algo transparente y azul, comparable solamente en pureza al mismo cielo. Con el encuentro se dieron cuenta de quién era y al entenderlo, tal como al comprender una idea, decían que vieron a Dios porque contemplaron la grandeza de la visión parcial que el mismo Dios les concedió ver. De todos modos, vieron a Dios y milagrosamente no murieron. Él no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel y comieron y bebieron. Moisés subió al monte al concluir la ceremonia de ratificación y el Señor le prometió dar el decálogo por escrito a Moisés. La entrega de las estipulaciones del pacto servía así para confirmar los mandamientos entregados oralmente y se los preservaba como requisitos para el renuevo del pacto con las generaciones futuras. Sin la renovación por cada generación, quedaría el pacto anulado e inválido. Entonces Moisés subió al monte, y la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La narración histórica de la entrega del Decálogo se interrumpe ahora hasta el capítulo 34. Mientras tanto, el autor dirige la atención hacia el culto y la legislación que tratan de la adoración a Dios. Así también, nuestro Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, habiéndose ofrecido a sí mismo en sacrificio sobre la cruz, para que su sangre fuese verdaderamente la sangre del pacto, rocía con ella el altar en su intercesión y rocía con ella su iglesia mediante su palabra.
sus ordenanzas, sus gracias y las operaciones del Espíritu Santo, que es la promesa del Señor, por quien también hemos sido sellados. Bendiciones.